Muy buenos días, mi nombre es José Miguel Azonovelo y el día de hoy estaré realizando un video académico acerca de las técnicas de liberación posicional. En este caso realizaré las técnicas de liberación posicional facilitada. Este video está realizado para la materia de terapia manual impartida por el docente José Carlos Álvarez Pérez. Bueno, para comenzar, les hablaré sobre una pequeña introducción de la liberación posicional facilitada. Bueno, acerca de su naturaleza, Psychowitz fue el personaje que describió este método. Él incorporó elementos de la técnica de tensión contra tensión y la técnica funcional, lo cual da lugar a una resolución más rápida de la hipertonía y la disfunción. Él nos explica que la liberación posicional coincide con otros métodos indirectos que adoptan la liberación posicional hacia una dirección de libertad de movimiento y se aleja de las barreras de limitación. Lo que hace especial a este método es que la liberación posicional añade a este requisito absoluto la necesidad de una modificación previa de la postura sagital de la columna vertebral. O sea, por ejemplo, antes de iniciar con la aplicación de la técnica, primero debe haber un equilibrio entre lo que debería ser la extensión y la flexión de lo que es el tronco. Y bueno, ya por último, pues es mencionar pues qué es lo que hace o qué es lo que sucede cuando se aplica lo que es la liberación posicional facilitada. Pues lo que va a pasar es que va a haber una disminución en la actividad de las motoneuronas gamma, que estas pues pueden estar afectando el comportamiento de los usos musculares. Al hacer esta disminución de las motoneuronas gamma, lo que va a pasar es que las fibras musculares extrafusarias o las fibras musculares contráctiles van a poder elongarse hasta volver a llegar a su estado de relajación normal o natural. Bueno, vamos a empezar con lo que es el primer ejercicio de las técnicas de liberación posicional facilitada. En esta técnica se realiza para cuando hay una disfunción cervical, o sea que se presente algún tipo de dolor en la parte anteroposterior de lo que sería la columna cervical. Para esto necesitamos al paciente en decúbito supino, o sea boca arriba sobre una camilla o una cama, y nosotros como fisioterapeutas nos colocamos a la altura de la cabeza del paciente y para comenzar vamos a colocar lo que es una mano por debajo de la cabeza del paciente, palpando los tejidos blandos de lo que sería la parte posterior en las apófisis transversas cervicales, detectando la zona donde hubiera dolor en este caso. Y para ejercer la técnica vamos a colocar la otra mano por encima de la cabeza, ejerciendo lo que sería una compresión en dirección hacia los pies, y también vamos a implicar los componentes de una flexión lateral y una rotación. Entonces hacemos la técnica que sería la compresión, una flexión lateral y una rotación. Cuando el paciente haga este movimiento se supone que debería de encontrar un punto de relajación en el cual no debe de sentir dolor, y es aquí donde mantenemos la posición durante 3 a 4 segundos, aliviando el dolor del paciente, y al terminar ese tiempo volvemos a la posición inicial. Bueno, vamos con el segundo ejercicio. Este se utiliza cuando hay restricciones cervicales. En este caso se nos plantea el ejemplo de dolor o de una sensación diferente de lo que son las partes blandas a nivel de C3 en sus apófisis transversas. En este caso necesitamos al paciente en decúbito supino, boca arriba, y nosotros como fisioterapeutas una mano vamos a colocarla en la parte posterior de la zona cervical donde se encuentra C3, y vamos a colocar nuestros dedos índices en las apófisis transversas, porque esta va a ser la llamada mano que escucha. Entonces le pedimos al paciente que saque un poco la cabeza de la camilla, por favor, y nosotros vamos a sostener el peso de su cabeza con esta mano, pero con los dedos índices vamos a palpar las apófisis transversas de C3. Ahora, para empezar hay que hacer un aplanamiento de lo que sería la curva cervical natural de la columna. Para esto con la otra mano vamos a hacer un movimiento de ligera flexión de la cabeza para realizar ese aplanamiento, y para empezar a realizar lo que sería la técnica vamos a ejercer 3 componentes, que sería la compresión, una extensión de la cabeza y el cuello y una rotación.
que sería una vez que aplanamos, hacemos la compresión y después llevamos la cabeza hacia extensión, una flexión lateral y una rotación, pero con la cabeza extendida. En esta posición el paciente encontrará un punto de relajación en donde el dolor disminuirá y nos mantenemos en esta posición de 3 a 4 segundos hasta que el paciente mencione ya no sentir el dolor, y una vez acabado volvemos a la misma posición. Y pues con la mano que está en la parte posterior habremos sentido todos los cambios de las partes blandas antes de hacer lo que es la técnica. Vamos con el siguiente ejercicio. Este se utiliza cuando hay disfunciones torácicas. En este caso se nos plantea el ejemplo de una disfunción o de una tensión alta en T6, en lo que sería su superficie articular. En este caso, para realizar la técnica se necesitaría al paciente en sedestación de esta manera, y nosotros como fisioterapeutas nos colocamos a un lado del paciente y vamos a colocar una mano, en este caso la izquierda, alrededor de lo que es el tronco o el pecho del paciente, y la colocaremos en el hombro contralateral, y la otra mano la colocaremos a nivel de lo que sería T6, colocando el dedo índice por encima, y esta va a ser o nos va a servir como dedo que escucha, y vamos a pegar lo que sería nuestra axila o nuestro costado al paciente para realizar lo que sería una compresión cuando realicemos lo que es la técnica. En este caso vamos a pedir al paciente, para iniciar la técnica, que se siente de manera erguida, o sea, le vamos a pedir al paciente que se siente lo más derechito que pueda. Nosotros nos colocamos una mano en el hombro contralateral, la otra a nivel de T6, y vamos a pedirle al paciente que haga un movimiento de extensión del tronco, pidiéndole que saque lo que es el esternón. En este caso te voy a pedir que saques lo que puedas el pecho, y esto va a obligar a la columna a hacer un movimiento de extensión, y con el dedo que escucha deberíamos de sentir lo que son cambios tisulares, y al momento de sentir esos cambios, con la mano contralateral que está en el otro hombro y nuestra axila que está en contacto con el otro hombro del paciente, vamos a ejercer una compresión. Ahora, se nos menciona que en todos los casos en donde no se involucre a la columna cervical, o sea, como en este caso que estamos trabajando a nivel de T6, añadiremos lo que sería un componente de flexión lateral, y la compresión ya no sería de manera transversal, sino que vamos a hacer una compresión con la axila del terapeuta en sentido que vaya en dirección a la cadera contralateral de nuestra paciente. Entonces, previamente habíamos pedido que el paciente se siente erguido, que saque el pecho haciendo un movimiento de extensión, y vamos a añadir lo que sería la flexión lateral del tronco, haciendo que su cabeza descanse en nuestro hombro, y realizamos lo que sería la compresión con nuestro cuerpo de esta manera. Y al terminar de sostener esa posición de 3 a 4 segundos, volvemos a la posición normal. Bueno, ahora vamos con el siguiente ejercicio. Este se va a aplicar para cuando hay una disfunción en el movimiento de flexión torácica. En este caso nos plantean el ejemplo de una disfunción en la flexión torácica a nivel, en donde vamos a trabajar a nivel de T6 y T7 de la columna torácica. En este caso necesitamos a nuestro paciente en decúbito prono, con la cabeza rotada hacia el mismo lado, hacia el lado derecho. Ahora lo que se nos plantea, lo que debemos hacer es que con la mano izquierda, en este caso, vamos a colocar el dedo índice entre la apófisis transversa del lado derecho de nuestro paciente, y vamos a colocar nuestro dedo entre esas apófisis de T6 a T7, que es lo que estamos trabajando, y vamos a ahuecar nuestra mano en lo que sería el hombro contralateral del paciente, y vamos a realizar un movimiento descendente, en el cual vamos a llevar el hombro del paciente hacia sus pies, de manera que vaya paralelo a lo que sería la camilla, o sea, un movimiento hacia abajo, así de esta manera, hasta sentir lo que serían cambios tisulares en nuestro dedo índice izquierdo, que nos va a servir como dedo que escucha. Y al momento de nosotros sentir ese cambio tisular y disminuir lo que es el dolor, vamos a realizar una inclinación nosotros hacia atrás
realizando el movimiento posterior del hombro de esta manera y manteniendo ese movimiento descendente pero también posterior, y con nuestro dedo índice permaneciendo en esta posición para palpar esos cambios tisulares. Una vez hecho esto, volvemos a la posición y eso sería todo de esta técnica. Bueno, ahora vamos con el último ejercicio. Este se va a aplicar cuando hay limitaciones en la parte de la columna lumbar. En este caso se nos plantea el ejemplo de una tensión exagerada localizada a nivel de lo que sería L4. En este caso vamos a colocar nuestro dedo índice a nivel de lo que es L4 y vamos a mantener al paciente en una posición de decúbito prono, o sea, acostado boca abajo sobre la camilla, nosotros colocados a un costado del paciente, nuestras rodillas, de preferencia la rodilla derecha a la altura de la cara del paciente, y vamos a colocar el dedo índice a nivel de donde se localiza la apófisis transversa del lado derecho de L4, y con la mano izquierda vamos a colocarla a nivel de la parte inferior de las rodillas del paciente. Ahora lo que vamos a hacer para disminuir lo que es esta limitación, vamos a colocar nuestra rodilla derecha a la altura de la cara del paciente y con la mano izquierda vamos a realizar un movimiento de flexión lateral de esta manera, y cuando nuestro dedo que escucha que está colocado en L4 sienta cambios tisulares, vamos a cambiar la posición de nuestra mano izquierda de estar en la parte de las piernas a la parte anterior del muslo y vamos a aplicar el mismo movimiento, pero cambiamos de posición al muslo para aplicar o inducir un movimiento de extensión junto con una rotación externa. Y cuando el paciente encuentre una posición de relajación, mantendremos esta posición de 3 a 4 segundos y al terminar volveremos a la posición normal. Y bueno, por último tenemos lo que es la conclusión. Entonces, después de haber realizado estas técnicas y haber comprendido el tema, pues sabemos que la técnica de liberación posicional pues fue descrita por lo que es Psychowitz y pues comprende contenido de otras técnicas como la técnica de tensión contra tensión o la técnica funcional, pero la ventaja en comparación con las anteriores que tiene la liberación posicional es que esta requiere de un tiempo mucho menor en comparación con las que fueron basadas, porque la técnica de tensión contra tensión y la técnica funcional mayormente requieren de tiempos más prolongados de alrededor de 90 segundos. En cambio, estas técnicas de liberación posicional son más rápidas y por eso un poco más efectivas y utilizadas y preferidas, porque pues su tiempo oscila entre 3 a 4 segundos en la posición mantenida que requiere el paciente. En estas técnicas también podemos observar que son para disfunciones o limitaciones a lo largo de toda la columna, tanto cervical, torácica y lumbar. Y en esta utilizamos pues la posición de ambas manos para realizar lo que sería el posicionamiento y la técnica. Y pues se utiliza mayormente estas técnicas para reparar esas limitaciones, para disminuir la actividad de las motoneuronas gamma, que pues estas pueden afectar la actividad de los musculares como ya vimos, y pues como todas las técnicas para disminuir principalmente el dolor.